Bien, vamos hoy con la última clase, que es la de inteligencia artificial. Esto ustedes me entenderán si no damos todo el desarrollo completo porque nos queda solo esta clase para verlo, pero al PowerPoint lo vamos a omitir, la parte más pesada de teoría la vamos a omitir. Lo que yo les voy a hacer es algunas explicaciones a medida que nosotros vamos a ir trabajando con los números y con los datos. En la inteligencia artificial no zafás de los números, vas a tener que usar números. Así que vamos a ver cómo trabaja la inteligencia artificial con números. ¿Y cómo hace para...? No se los voy a explicar, pero la inteligencia artificial convierte toda la información, palabras, frases, imágenes, sonido, todo lo convierte a números, porque si no, no sabe qué es un sonido, no sabe una música. Pero si a la música yo se la convierto a números y le digo, mira, comete estos números, ahí sí entiende de qué se trata, ¿sí? Una imagen, una película, la inteligencia artificial no sabe de qué es. Pero si eso se lo convierto a números, o la imagen o la película, ahí sí sabe qué hacer y puede llegar a entenderla. Entonces, siempre todo necesita la computadora recibirlo como números. Nosotros no vamos a hacer ese trabajo de preprocesar, de hacer las conversiones, de explicarle a la computadora cómo hacerlo. No, pero yo les voy a mostrar cómo sin hacer todo ese mecanismo previo, ya nosotros podemos empezar a trabajar directamente con planillas de cálculos de Excel que nosotros tengamos para darle a la computadora y que la computadora haga toda una inteligencia y haga una predicción. En cuanto a esa palabra predicción, yo la uso mucho y a veces predicción parece que fuera anticipar el futuro, como si tuviéramos la bola de cristal y dijéramos, contame qué va a pasar en el futuro. Puede ser que ese sea lo que nosotros querramos pedirle a la computadora. Predecime el valor futuro, por ejemplo, de una acción, predecime el valor futuro de una propiedad, predecime el valor futuro de, no sé, un producto. ¿Sí? Puede ser que eso también lo pueda hacer la inteligencia artificial si yo la construyo para que pueda hacer eso. Pero cuando hablamos de predicción no es simplemente predecir el futuro, sino a lo mejor es decime cuánto vale esta propiedad hoy y es simplemente que me complete la casilla que yo tengo en blanco porque no conozco el número. ¿Sí? Entonces, si yo conozco todas las otras características de la casa, conozco el área edificada, la zonificación, el barrio, la cantidad de dormitorios, todo esto, pero tengo vacío el valor de la propiedad, entonces yo le puedo decir a la propiedad, a la computadora, mira, léeme toda la otra información y en base a eso predecime este valor. Entonces no estoy diciendo anticipame un valor futuro, sino contame cuánto vale esta propiedad hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a usar esa palabra predicción en ese sentido muy amplio. ¿Bien? Bueno, ya que estuve hablando de valores de propiedades, les voy a compartir un ejemplo. A ver si podemos entender. Esto fue el link del Excel. Vamos a pasar acá. Acá tengo esto vamos a hacerle un poco de zoom, ya que tenemos tanto espacio libre. No, hice macana. ¿De qué se trata esto? También es un archivo genérico, lo bajé de internet, no importa, pero es ilustrativo. Esto es el precio de propiedades de acuerdo al área ocupada por el lote de la propiedad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al área, imaginémonos que se trata del área edificada, ¿sí? Para traerlo a variables que nosotros usamos cotidianamente. Entonces, de acuerdo al área edificada, esto no son metros, está en unidades, por ejemplo, pulgada cuadrada, ¿sí? Porque es un archivo de otra zona. Entonces, en base al área ocupada o edificada de la propiedad, tengo una columna del valor de la propiedad. ¿Sí? Esto es la forma más rápida de hacer una cotización que te aparece en cualquier diario con precios. Te dice el costo, cómo es el precio del metro cuadrado en base a la cantidad de metros cuadrados edificados. ¿Sí? Entonces vos tenés un número.
si vos tenés en planito la cantidad de metros cuadrados edificados, multiplicás por ese número, no sé, vamos a poner un promedio en Capital Federal, no sé, $700, ¿cuánto es? $600, algo así. Lo puedo hacer en un Excel. Si yo no sé el valor de la propiedad, hago una planilla Excel y acá simplemente calculo, bueno, esto vamos a suponer, vamos a tener otra columna acá con metros cuadrados, ¿sí? Esta sería una columna de metros cuadrados y acá pueden ser 50, 70, 40 y así. Metros cuadrados de departamentos, por ejemplo. O 150, ya hay una casa acá. Bien. Y acá, para cotizar la propiedad, esto podría ser el precio. Si quiero hacerlo rápido, bueno, uso la formulita del precio de acuerdo a los metros cuadrados edificados y multiplico esto por 600, digamos, ¿no? Y me va a dar el precio. Estiro esto, no se estira automáticamente porque no está en formato tabla, lo estiro y entonces para cada valor me encuentra un precio. Para cada superficie me encuentra un precio. Ahora, nosotros todos sabemos que esto es muy rudimentario. Esto es para tener un número rápido. Pero para saber el valor de una propiedad yo necesito conocer otras cosas aparte del precio, aparte de los metros cuadrados, ¿sí? Y para esto, si yo solamente voy a hacer esta cuenta, no necesito ninguna inteligencia artificial. Me hago un Excel o con la calculadora. Si tengo que hacer un solo cálculo, con la calculadora multiplico por 600 y ya conozco el resultado. Pero cuando ya empiezan a jugar otras variables, y todos sabemos que para calcular, hacer una cotización, necesito muchas más variables. Miren este archivo. Yo tengo columnas ocultas acá. Miren todos los datos que se fueron recogiendo de cada propiedad. La zonificación, el frente, el área, si está pavimentado o no, si tiene la forma del lote, un montón de datos que en principio uno dice, bueno, todo esto, la verdad, la forma del lote no lo tengo en cuenta. Bueno, pero son datos que uno va recogiendo a partir de esas propiedades, ¿no? Y que se van acumulando, la calidad general, el año de construcción, el año de remodelación, bueno, un montón de datos que tengo acá. Y a lo mejor yo no tenga en cuenta todos estos datos para hacer una cotización. A lo mejor de estas columnas tenga en cuenta 3 o 4 y después tengo que ir a ver la propiedad para ver el estado general, si hay humedad en las paredes, para ver el estado de los muebles, la antigüedad de los muebles, cómo están las alacenas en la cocina y los sanitarios y todo esto, tengo que ir a verlo. Eso ya es un trabajo de mano de obra muy grande y un trabajo sobre todo de alguien que tuvo que aprenderlo a lo largo de los años, de acuerdo a toda esta información, cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo que uno cotiza en dólares, pero el valor del dólar con respecto a la moneda corriente va variando. Nosotros tenemos muchos saltos en las cotizaciones y cada vez que hay un salto hay que reacomodar la forma como hacemos una cotización y quizá hay que reevaluar lo que había cotizado antes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y hay que volver a hacer un análisis. Bien, entonces lo podemos hacer, lleva un tiempo de aprendizaje. Y la inteligencia artificial ahora nos está permitiendo que la computadora lo pueda hacer, que pueda tomar la información del área, de la zona, del barrio, todo esto que yo le estoy dando y que pueda anticipar un precio final, que pueda predecir el precio de esa propiedad. Bueno, pero ¿cómo hace la inteligencia artificial para ir a ver la propiedad? No necesita ir a ver la propiedad porque hay fotos de las propiedades. ¿Y cómo hace con la foto? La inteligencia artificial puede detectar lo que hay en una foto. Puede detectar manchas de humedad en las paredes, puede detectar el estado de la pintura, la cantidad de muebles que hay. La inteligencia artificial puede, si está bien programada, bien entrenada, puede detectar todo eso. Y de hecho, actualmente hay inmobiliarias que están cotizando en forma automática usando la inteligencia artificial que toma los datos de los sitios de e-commerce de propiedades. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Se mete en el sitio e-commerce, escarba todos los datos, acumula todo eso como si fuera, y lo mete en una base de datos, como si fuera que yo voy leyendo uno por uno, entro a Zona Pro y miro la foto, y paso otra foto, y tomo los datos de la propiedad. Bueno, eso lo hace automáticamente la computadora, va escarbando el sitio de e-commerce
acumulando esa información, analizando las fotos, detectando lo que hay en esas fotos y en base a toda esa información anticipa un precio de la propiedad. Y para eso, obviamente que después puede haber una persona entrenada que diga, sí, esto tiene sentido o esto no tiene sentido, pero ahí ya no estamos limitados a que una persona haga todo. Y el valor de esto es la automatización. El valor de esto es que ahora esto puede generar un montón de predicciones automáticas. ¿Y eso para qué me sirve? Y bueno, me sirve para detectar oportunidades de negocios. Porque imagínate que la inteligencia artificial, siguiendo con este ejemplo, puede detectar, hacer escarbar toda esta información del sitio de e-commerce y anticipar los precios que tendría esa propiedad, pero después compararlo con el valor real que tiene la propiedad. Dice, pero pará, yo predigo un valor para esta propiedad de acuerdo a todos los datos que están cargados, de acuerdo a la foto que veo, predigo un valor de $50.000 y está publicado entre $35.000. Y esa diferencia es la que después puede saltarle a la inmobiliaria para decir hay una oportunidad de compra o hay una oportunidad de negocio con esto, de ofrecérselo a algún cliente que está buscando este tipo de propiedades, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de automatizar las operaciones que antes dependían de una persona muy entrenada, muy capacitada para hacerlo, es lo que está generando una gran explosión con la inteligencia artificial. Estoy tirando casos de inmobiliarias porque yo sé que la mayoría de ustedes trabajan en este negocio, pero en todos los rubros, en todos los rubros se puede ver el uso de la inteligencia artificial para analizar textos, para analizar opiniones, comentarios de usuarios, por ejemplo, comentarios de usuarios en Facebook o en Twitter o en Instagram, para analizar imágenes, como habíamos dicho antes, para predecir, de hecho, para predecir futuro, el estado del clima, para predecir nuevas condiciones, texto, imágenes, sonidos, música. Y no solamente para analizarlo, sino lo que está ocurriendo ahora es que las inteligencias artificiales crean contenidos, crean nuevas imágenes, crean nuevos videos, crean nuevas músicas generadas por computadora de acuerdo a lo que esa computadora aprendió. Entonces, un breve pantallazo muy rápido de esto, de lo que podría ser la inteligencia artificial. Pero al principio de la inteligencia artificial, la computadora no conoce nada. Yo tengo que poder entrenarla primero. Todo ese proceso que lleva años a una persona, entender, por ejemplo, cuánto vale una propiedad, ¿sí? Mirando muchas propiedades, bueno, la computadora necesita lo mismo, mirar muchas propiedades y qué precio tienen para entender qué relación hay entre el precio de esa propiedad y el tamaño, la zona, el barrio, las habitaciones, el estado de la propiedad. Entonces necesita primero entrenarse. Esta etapa es fundamental porque es el momento en que la computadora aprende qué relación hay entre el dato que estoy buscando y todas las otras variables. No necesita que el programador le diga cómo es la relación, no necesita una fórmula, no necesita que yo le diga, mira, multiplica este número por 600 para tener el resultado, no. La computadora va a descubrir automáticamente durante el entrenamiento qué relación hay. Y esa es la gran ventaja, que ahora ya no depende de las reglas o del conocimiento que tenga el programador para encontrar esa relación. ¿Qué necesita? Necesita muchos datos, mucha información. Eso a veces no es fácil de conseguir. Para las empresas eso es difícil poder darle a la computadora suficientes datos para que tenga una buena base de datos para entrenarse. Es como el que aprende a cotizar. ¿Con cuántas propiedades aprende a cotizar? ¿Viendo una? No, con una sola no. ¿Viendo dos? Y con dos ya más o menos empieza a tener una idea. Pero necesita ver un montón de propiedades para aprender a hacer una buena cotización. La computadora es lo mismo, necesita un montón. Imagínense que la computadora es como un nene de 3 o 4 años, un nene de 2 o 3 años, más chiquito todavía, que necesita ver muchas imágenes para entender de qué se trata.
necesita escuchar muchas palabras y muchas oraciones para aprender a construir sus propias oraciones. Así que la computadora primero necesita un periodo de entrenamiento con muchos datos para poder entender cómo es la relación. Y una vez que aprendió, una vez que se construyó construyó las fórmulas, ahora yo esas fórmulas puedo dárselas a nuevos datos que la computadora nunca vio, para que use esas fórmulas para predecir el valor, ¿sí? Entonces, aparece una nueva propiedad y la computadora que ya aprendió cómo cotizar propiedades, mira esta nueva propiedad y automáticamente usando sus fórmulas aprendidas te puede dar un nuevo valor de cotización, ¿sí? Bien. Me voy a dedicar a otra cosa, Marcelo, ya está. Con la computadora me voy a dedicar a otra cosa. No, es un chiste. La transformación digital, uno siente que, bueno, la computadora ahora está ocupando mi lugar, ¿no? Como profesional, pero la computadora cada vez va teniendo más posibilidades, ¿sí? Y antes uno decía, bueno, se puede usar para automatizar las funciones más rutinarias, entonces los trabajos más rutinarios, lo que era repetitivo, lo que no exigía creatividad de parte de la persona, bueno, eso se fue progresivamente reemplazando por la computadora y por la inteligencia artificial, que automatiza todo lo que antes era ocupado por una persona que hacía un trabajo rutinario. Y progresivamente, por estos algoritmos de inteligencia artificial que cada vez se vuelven más sofisticados, aún los trabajos creativos están empezando a ser sustituidos por una computadora. ¿Sí? Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No, sí. Que quiero decir que si yo mañana en mi rubro ya está la inteligencia artificial, yo compro esa inteligencia, va a llegar un momento que voy a comprar la inteligencia y ya le cargo los datos, no voy a tener que armarla yo, ya la compras hecha. Sí, vos podés hacer las dos cosas. Podés comprar una que ya esté entrenada, ¿sí? Podés usar una que ya esté entrenada. Correcto. Y usar la que ya está entrenada. O podés comprar una que no esté entrenada y entrenarla vos con tus datos. ¿Sí? Gracias, la verdad. Entonces, que Marcelo, perdón, sí, una consulta. Sí. Y exactamente esto, perdón, pero es como, wow, buenísimo lo que nos acabas de contar. Sí. Pero digo, esto, ¿cómo se contrata un servicio así? ¿Dónde se busca? ¿Lo hace un programador? ¿Hay sí, pero yo lo que les voy a enseñar es hacerlo ustedes. En Google, ¿cómo lo... Yo les voy a enseñar a hacerlo ustedes. ¿Sí? Así como creamos una página web, así como hicimos una aplicación de celular, ahora vamos a crear una inteligencia artificial nosotros sin programar nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta clase. Por supuesto que puede ser que esto sirva para empezar a aprender, lo mismo que hicimos con la página web o con la aplicación celular, para empezar a entender de qué se trata, aprender y a jugar con nuestros datos. Y después, a lo mejor necesito algo más potente, más sofisticado, que trabaje diferente con los datos, y ahí sí podés salir y contratar un científico de datos, un ingeniero de Machine Learning, un ingeniero de inteligencia artificial, o una empresa, ¿sí?, que se dedica a la inteligencia artificial, porque hay actualmente empresas en la Argentina que se dedican a eso. Y no es que necesariamente cuando uno habla de sistemas de grandes empresas, que son las que siempre hablan de inteligencia artificial, uno dice, bueno, si debe estar gastando un par de millones de dólares para comprar esto y para usarlo en su aplicación y totalmente fuera de mi liga, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué significa? ¿Que yo no puedo aspirar a eso? No. Entonces, yo lo que te voy a enseñar es cómo empezar a usarla, a crearla, a la inteligencia artificial, y después, que si te interesa contratar a alguien o contratar una empresa, vos que sepas que incluso no es necesario que empeñes la casa para contratar esto, sino que empiezan a conseguir trabajos de inteligencia artificial muy económicos, sobre todo porque es un trabajo global. Y uno no está contratando solamente a un programador de Capital Federal, que puede cobrar una buena cantidad por hacer este trabajo. Uno puede empezar a contratar programadores de distintas partes del mundo. Programadores de la India todo el tiempo se están ofreciendo en los sitios
freelancers para ofrecer este tipo de servicio. Ahora, ¿qué sabe el tipo de cotizar una propiedad? Y cotizar una propiedad en capital quizás no sepa nada, ¿sí? Pero sabe cómo es el problema de cotizar una propiedad, porque eso es algo que ocurre en todo el mundo. Y mientras tenga los datos correctos que vos le pases, él te puede armar la inteligencia artificial desde la India, desde la China o desde donde sea, o desde Pakistán, ¿eh? Porque la mayor, digo estas zonas, porque la mayor cantidad de programadores en el mundo que hay de inteligencia artificial vienen de esas ubicaciones, de la India, de China y del resto de Asia, ¿eh? En general. Así que, bueno, empezamos a pensar que la transformación digital ya no es contratar servicios que encuentro en la guía telefónica o que encuentro en la zona donde yo vivo, sino empezamos a contratar servicios globales, ¿sí? Y él nunca va a necesitar estar físicamente en tu empresa, ¿sí? Lo mismo que ahora el servicio técnico nunca va a tu empresa para arreglarte una computadora, lo hace remoto. Bueno, lo puede hacer desde Devoto o lo puede hacer desde Shanghái. Bien. Sí, el tema de los nómades digitales es como, de hecho, quienes me hacen a mí el mantenimiento de mi página y de las vinculaciones con el sistema administrativo están en Gran Bretaña. Claro, exactamente. No, y es todo online, lo contrato todo online y nos manejamos por chat de WhatsApp y demás. Efectivamente. Empresas locales tenés, ¿eh? Si querés contratar empresas locales que se dediquen a esto, hay. Pero si no te dan los números, vos ya sabés que tenés otras alternativas, que es buscar programadores o empresas que se dediquen a esto en otras partes del mundo que pueden tener números totalmente diferentes, mucho más bajos que los que conseguís localmente. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a salir de este ejemplo. Yo quiero mostrarles otro ejemplo. Quiero mostrarles otro ejemplo, que es este. ¿De qué se trata esto? Es otro caso de negocio. Voy a salir del negocio inmobiliario. Esta es otra planilla que me descargué. Y voy a salir del negocio inmobiliario para generalizar y que después ustedes puedan encontrar distintos tipos de aplicaciones para la inteligencia artificial. Esta es una cadena ponerle de mercados, ¿sí? O de almacenes, o de mini mercados. Una cadena de mini mercados. En cada mini mercado se vende una cantidad de productos, cada una registra la cantidad que vende de esos productos y registra otras cantidades, otras variables para un determinado producto. Entonces, por ejemplo, acá, este es el ítem que identifica un producto, este es el precio del producto de vuelta en unidades de Estados Unidos, el contenido de grasa del producto, la visibilidad del producto en ese local, el tipo de producto, esto es un lácteo, el precio de lista del producto, no sé qué lácteo tendrá este precio de lista, bueno, el identificador del local, el año de establecimiento del local, el tamaño del local, el tipo de ubicación del local, en qué zona sería, en qué zona está ubicado, zonificación 1, 2 o 3 sería. El tipo de local, si es un supermercado, si es un almacén, y lo que a mí me interesa, que es la cantidad de venta del producto, de ese producto en ese local. ¿Por qué presento este negocio? Y porque a la cadena, esta columna le puede resultar muy interesante en dos casos de negocio. Primero, conociendo toda esta información de la cantidad que yo vendo de cada producto en cada local, ¿qué pasaría si yo quisiera encuentro una nueva zona, un nuevo sitio donde hay una oportunidad de negocio de abrir un nuevo local, y yo quiero abrir el local eso, pero ya que sé cómo se venden los productos en los distintos locales y cómo se venden los productos, por ejemplo, en el mismo tipo de local que yo quiero abrir o en el mismo tipo de zona que yo quiero abrir, ¿qué cantidad de producto predigo que voy a vender en este nuevo local? Porque entonces yo
podría pedirle a la inteligencia artificial que en base a toda la información que yo ya fui recogiendo de venta de productos en diferentes locales, me haga una predicción de cuántos productos voy a vender en este local. Ese es un caso de negocio. El otro caso de negocio sería, ¿qué pasa? Buenas tardes. Si aparece un nuevo producto, por favor. Y quiero, a ver, les pido que silencien los micrófonos, por favor. Si aparece un nuevo producto y quiero ver cómo se va a repartir, cómo se va a vender en los distintos locales que tengo disponibles actualmente, como para tener una estimación y poder hacer una planificación. Eso, desde el punto de vista estratégico del negocio, es muy importante poder hacer esa cuenta. ¿Qué necesito para eso? Bueno, necesito que... les pido si pueden silenciar los micrófonos. A ver, voy a silenciar yo. Un segundo, a ver. Ahí está. Como siempre les digo, si quieren hacer una pregunta, activan. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito ahora que una inteligencia artificial me pueda anticipar cómo es la relación entre este número que me interesa a mí y todas las otras variables que yo voy guardando, que voy acumulando como datos, como información. Primero, date cuenta que los datos son fundamentales. Una inteligencia artificial sin datos no puede hacer nada. Es como un bebé que nace y crece, pero que nunca recibe ninguna información del entorno. ¿Qué aprende? No aprende nada, no aprende a hablar, no aprende a escribir, no aprende a identificar imágenes. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial sin datos? No puede hacer nada. Necesitas recoger datos, porque a partir de esos datos va a poder aprender tu inteligencia artificial. En particular, yo identifiqué qué es lo que quería. ¿Sí? El trabajo mío fue, bueno, tengo todos estos datos. ¿Qué es lo que quiero? Quiero poder predecir las cantidades de producto vendido. Esto es algo en lo que yo ya te lo doy hecho a esto. Pero cuando vos tengas tus propios datos, vos tenés que decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con todos estos datos? ¿Qué quiero predecir? ¿Qué le voy a pedir a la computadora que anticipe? El precio de una propiedad, la ubicación, la cantidad de materiales que puedo vender, porque me acuerdo de Romina, la cantidad de lámparas que voy a vender, porque me acuerdo de otro que fabricaba lámparas, la cantidad de bicicletas que voy a alquilar, porque me acuerdo de otra chica que tenía un negocio de alquiler de bicicletas, el tipo de bicicletas o el tipo de usuario que me las va a alquilar, porque eso también podría ser, o si tengo un cliente que es regular y que periódicamente me viene comprando, me viene alquilando las bicis, ¿qué probabilidad hay de que se vaya con un competidor, de que abandone mi negocio? Eso también le puedo pedir que anticipe o que prediga. Entonces, ¿y qué necesito para eso? Primero entrenarlo, y para entrenarlo tengo que darle datos de eso justamente que estoy necesitando. Si yo quiero que me prediga un valor, primero tengo que mostrarle muchos valores de propiedades. Si yo quiero que me prediga, por ejemplo, si se me va a ir un cliente a la competencia, entonces yo tengo que mostrarle muchos datos de clientes que se quedaron o de clientes que se fueron. ¿Sí? Primero tengo que entrenarlo con esos datos. Y después voy a poder pedirle que me lo prediga. Así que, lo que estoy haciendo es primero mostrarle datos, y la columna en general, esto es una cuestión de convención y está muy bien si ustedes lo respetan también. La columna, los datos que voy a querer que me prediga, en general la pongo última. Es la última columna que yo le doy a la tabla. ¿Sí? Esto, traten de respetar también esta convención. Si esta columna que a ustedes les interesaba está en el medio, pásenla para el final. Cortan y pegan a la columna al final de la tabla. Es la última columna. Bien, ¿qué otra cosa? Otra cosa es que cuando ustedes tengan números o tengan fechas, le tienen que decir a la computadora que son números o que son fechas. Fíjense que acá a esto lo está tomando, si lo alinea a la izquierda es porque lo está tomando como texto, no como número. Entonces, esto ustedes tienen que tener en cuenta, que la computadora les entienda lo que ustedes están, los números. Si le están dando un número, que sepa que es un número. Y si ustedes lo abren en un Excel, el número se alinea a la derecha. Si está a la izquierda es porque está entendiendo que es un texto. Lo mismo acá, por ejemplo,
una fecha, pero la fecha está alineada a la izquierda. Entonces, eso ya les llama la atención, tienen que cambiar el formato del texto. No lo voy a hacer ahora, si no lo saben hacer, averigüen cómo se hace. Algo importante también, porque va a necesitar primero acomodar los datos para que la computadora entienda que un número es un número y no un texto. Otra cosa es tengan en cuenta cuando un punto es un separador de decimales y cuando una coma es separador de decimales. Nosotros en la forma convencional que tenemos en la Argentina, la coma separa decimales. Pero ustedes pueden encontrarse muchas veces que en los datos hay un punto separando decimales. Y una computadora puede estar configurada de una forma, el Excel encima de la computadora puede estar configurada de otra forma. Entonces, esa es otra condición que van a tener que tener en cuenta cuando tengan que preparar los datos. A los datos no solamente hay que tenerlos, sino que hay que tenerlos limpios, acomodados. Aparte, fíjense que en esta planilla hay muchos datos faltantes. Acá hay datos faltantes. Acá hay datos faltantes. Acá. Y también fíjense que si yo ordeno, por ejemplo, esto, acá, fíjense este problema. Que yo tengo, se los muestro así, simplemente con esta visión del filtro, para que se vean las categorías. Fíjense lo que pasa con estos datos de esta columna. Estos datos de esta columna que es el contenido de grasa. En el contenido de grasa yo tengo low fat, bajo en grasa. Pero otro local, en vez de ponerle low fat, le puso LF. Para la computadora, eso no va a ser lo mismo, va a ser otra categoría distinta. Entonces te va a poner dos categorías diferentes, pero en realidad es una sola, tiene el mismo sentido. Entonces, y lo mismo acá, con regular, que es normal, o con reg. Tiene el mismo significado, pero la computadora lo va a entender como dos cosas diferentes. Entonces, para no crearle esa confusión a la computadora, vos tenés que prepararle los datos antes. Y una gran ayuda va a ser validar los datos, como yo les enseñé en una clase anterior usando Excel. Y en un caso así, donde las cantidades son o una u otra, o low fat o regular, le pones un menú desplegable. Y que el que tiene que cargar datos simplemente cargue uno o el otro. Que no tenga la libertad de hacer macanas escribiendo en el teclado, equivocándose o escribiendo cosas que no corresponden, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa clase que yo les di antes sobre la validación de los datos. Bien, tenemos datos. ¿Y qué es lo que yo quisiera? Bueno, que después pueda mostrarle otra planilla a la computadora, pero así. Fíjense la diferencia entre esta planilla y esta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en esta hay una columna L, que es la de los datos que yo tengo. Y en esta está faltando esa columna. ¿Por qué falta? Porque a esta yo quiero que la complete la computadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar esta planilla para que la computadora aprenda, va a ser el entrenamiento de la computadora, y después voy a usar esta para que la computadora prediga. Aprendió primero con la primera planilla, se armó todas las fórmulas que necesitaba, y ahora cuando encuentra estos datos no tiene ningún problema. En base a todo esto y a las fórmulas que ya conoce, ahora puede completar automáticamente la última columna, ¿sí? Entonces, estos datos no son los mismos datos que están acá, son otros datos diferentes. Entonces, cuando la computadora encuentre esto, por ejemplo, de acuerdo a las fórmulas que aprendió usando esto, ahora va a poder completarle un número acá, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto nunca lo vio, este dato no está en esta planilla, ¿sí? No es un dato que dice, ah, yo lo encontré en la otra, voy a copiar el número que estaba en la otra. No, nunca estaba acá, no sabe. Si fuera solo por esta, no sabe cuál es el valor que va acá. ¿Qué es lo que consiguió acá? Armarse fórmulas, armarse patrones, relaciones entre esta columna y todas las demás. Bien, ¿podemos hacerlo eso en Excel? Y si fuera más simple el problema, podríamos hacer algo parecido en Excel. El Excel nos permite, tiene herramientas para hacer análisis,
más elementales, más rudimentarios, con mucha menos información. Puede hacer regresiones Excel, por ejemplo, y hacer ciertos análisis o ciertas predicciones. Entonces, Excel, para hacer algo rápido, también lo puedes hacer. Puedes pedirle que haga una regresión y que haga una predicción. Se puede hacer. Pero a este nivel, hacerlo en Excel es sumamente difícil, sumamente complicado y hasta imposible. Por eso buscamos otra herramienta, que es la que yo les voy a mostrar ahora. La voy a mostrarles desde el navegador. A ver acá. Vamos a usar esta. La herramienta se llama Nime. Y Nime es una herramienta gratuita de código abierto. Como siempre, algunas funcionalidades hay que pagarlas, pero con todo lo que tiene gratis a nosotros nos sirve. Les voy a pasar el link. Acá. El chat. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno. Todo bien. Hola, Max. ¿Sí? Te quiero hacer ¿Alguna un pregunta hasta comentario. acá? ¿Sabes qué? Hola, no sé si me escuchás. A ver, sí. ¿Me escuchás? Sabes que volviendo a la aplicación, yo seguí probando cosas y bueno, este es un comentario que les quería hacer. Se le puede hacer a la aplicación, ponerle un link y vincularlo con Mercado Pago. ¿De cuál me estás hablando? De la aplicación que hicimos con Glide. Ah, la anterior, la aplicación móvil. Ah, Sí. está bien. Bueno, es un muy buen dato ese, para que tengan en cuenta la aplicación móvil que lo pueden vincular con Mercado Pago. Muy buen dato. Sí. Genial. Sí, eso quería comentar. Bueno, muy bien, gracias por el dato. Bien, entonces volvemos acá. ¿Esto cómo es? Bueno, esto se descarga, es una aplicación, lo tienen para descargar en algún lado. Esta es la versión para descargar que es gratuita. Esta es la versión paga. Entonces, no vamos a usar esta, vamos a usar esta Nime Analytics Platform. La descargan de acá. Les aviso, no es una aplicación web, no se maneja desde el navegador. Hay algunas que pueden usar desde el navegador como para jugar. Si quieren... Bueno, me olvidé ahora, si me acuerdo después se los muestro. ¿Sí? Pero esta se descarga, se instala. Les quería avisar que no es una aplicación muy livianita. La descarga es algo así como 300 megas, va a ocupar espacio. Si la computadora está muy saturada o es una computadora media viejita, a lo mejor le cuesta hacerlo funcionar. ¿Bien? Una computadora de los últimos años de configuración mediana puede andar muy bien. Entonces la tienen que descargar, la tienen que instalar en su computadora y una vez que la instalen les va a aparecer algo así. ¿Sí? Esta es la computadora, la aplicación que ya quedó, ya la tengo instalada y abierta. ¿Sí? Creo que les pide un mail, pero no es nada muy complicado. Esto al principio puede asustar, sobre todo porque es desconocido, pero fíjense, realmente nosotros de todo esto no vamos a usar prácticamente nada. Después lo pueden explorar con tiempo, tiene varios menús alrededor, lo pueden explorar con tiempo, pueden buscar tutoriales, hay tutoriales a montones de esto, no se preocupen incluso tutoriales en español. Les aviso que a la aplicación no le encontré traducida al español. Le pido disculpas a Alberto, que siempre me pregunta. No le encontré una versión española. Lo estuve buscando. Está solo en inglés. ¿Sí? Bueno, la transformación digital también es así. Es lo que hay. Vos es lo que hay. con lo que hay. ¿Qué vas a hacer? Es lo que hay, sí. Yo te agradezco la preocupación, pero obviamente cuando es en el idioma de uno es más fácil. Obviamente es más fácil. Yo mismo, aunque manejo el inglés, a veces prefiero traducir cosas porque estoy cansado ya de leer en inglés y prefiero leerlo en español y es más fácil. Pero bueno, es lo que hay. No es la única, hay otras aplicaciones que ustedes
si les interesa meterse en esto y probar, hay otras aplicaciones que son gratuitas también y que funcionan más o menos parecido a cómo funciona esto. Pero más o menos teniendo un pantallazo de cómo funciona esta, van a poder después pasar a otro tipo de aplicaciones. Bien, ¿de qué se trata? Bueno, tienen varias áreas acá. A la izquierda tienen un área que estoy marcando con el mouse arriba a la izquierda, otra área a la izquierda en el medio, otra área a la izquierda abajo. Aparte, abajo tienen una en el medio, otra a la derecha y más otra área a la derecha. ¿Por qué? Bueno, ya te da la información de que hay muchas cosas para conocer, para investigar, mucha información que se puede obtener. Es toda una aplicación muy sofisticada. Ustedes con la versión gratuita van a poder hacer un montón de cosas acá, si les interesa y quieren meterse con esto. Esta área central es donde nosotros vamos a trabajar. Va a ser el área donde nosotros vayamos a ir construyendo todo nuestro trabajo. Así que a esto es a lo que le vamos a dar más importancia. Vamos a trabajar principalmente con esto y principalmente con esta área que está en la esquina inferior izquierda. A esto prácticamente no lo vamos a usar. Esta de la derecha no lo vamos a usar, la vamos a mandar bien para a la derecha. Vamos a trabajar acá. ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? Bueno, vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Entonces acá le vamos a pedir con el botón más, a ver qué me quedó acá. Vamos a hacerlo más fácil. Desde acá me paro en local y en este botoncito de nuevo puedo crear un nuevo grupo de trabajo. Entonces vamos a crear un nuevo grupo de trabajo que se llame Transformación Digital TV. Así. Listo. Y al hacer eso me apareció, vamos a minimizarlo, me apareció acá el grupo de trabajo que yo creé. Es como una carpeta. Ahí voy a poner los archivos con todos los trabajos que yo quiera hacer. En este caso nosotros vamos a crear un solo archivo con nuestro flujo de trabajo y para crear el archivo entonces en blanco vamos de vuelta acá a la flechita, nuevo flujo de trabajo. Y a este le vamos a llamar precios productos. Precios productos. Traten de que el nombre sea descriptivo para que ustedes, fíjense que ahora apareció una flechita acá, si la despliego, acá me apareció. Y acá me quedó en blanco porque es la zona donde yo voy a ir completando todo el análisis o la forma de analizar la información de esa planilla que yo les mostré antes. Bien. Entonces, ¿en qué formato tengo yo esa planilla que les mostré? Esa planilla que tenía acá. ¿En qué formato está? Esto yo lo abrí desde el Excel. En realidad no era un archivo Excel, era un archivo CSV. Y lo dejé así para que ustedes también aprendan a trabajar con archivos CSV. ¿Cómo es el archivo CSV? Está acá, es este que está acá. Fíjense que la extensión que tiene es una extensión CSV. ¿Bien? Cuando yo le hago doble clic, en realidad es un archivo de texto. Tiene, no recuerdo si lo vimos antes en otra clase, el archivo CSV. Lo puedo abrir directamente con el Excel o lo puedo abrir con un archivo de texto. Es un archivo de texto. De hecho, yo le puedo cambiar la extensión. Vamos a pasar de vuelta acá. Si le puedo cambiar la extensión a TXT. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Es un archivo de texto el CSV. El CSV es un archivo que tiene información separada por coma. De hecho, significa comma separated values. Valores separados por comas. Y es porque cuando haya una coma, es la separación, imagínenselo como que es la separación de una columna a otra. Entonces, esto representa una separación de columna. ¿Sí? ¿Y cuáles son los títulos de las columnas? Los que aparecen en la primera fila. Este es el primer título, hay una coma, segunda columna es este, tercera columna es este, cuarta columna es este. Y el valor es el que aparece acá, primera columna, segunda columna es todo esto, tercera columna es todo esto, hasta la coma, cuarta columna es entre coma y coma, y así las comas me van separando los valores.
Entonces, el archivo, la información, lo que hice fue, tu computadora puede estar configurada para que ese archivo se abra automáticamente desde el Excel. ¿Sí? Puede estar configurada así. ¿No lo vimos con vos, Marcelo, para mandar los mails desde Gmail? Una de las funciones de Gmail que era para hacer mailing. Me parece que sí. No recuerdo, habrá sido como respuesta a alguna pregunta, ¿no? Esto que vos me estás diciendo. Si me hicieron alguna pregunta y yo lo respondí. No me acuerdo si es exactamente de lo que estamos hablando. Cuando vos tenés un archivo CSV, eso te sirve a vos para guardar o para transferir información. ¿Cuál es la diferencia con transferir un archivo Excel? Transferirlo como CSV o como Excel. Bueno, primero que el CSV ocupa menos espacio que el Excel. El archivo es más chiquito. Segundo, que te evitas todo el problema de configuración del Excel, porque el Excel en una computadora puede estar configurado para separar por comas y en otra que puede estar configurado para separar por punto y coma, y cuando recibe un archivo Excel te lo cambia, te cambia el formato. Entonces, cuando vos transferís archivos Excel, muchas veces tenés problemas de configuración. Te lo solucionás usando archivos CSV. Bien, entonces, algo rápido, ¿sí? Ya volvemos a Nime, pero como para que ustedes entiendan de qué se trata. Entonces, si ustedes ya lo tienen configurado para abrir automáticamente en Excel, lo que les sugiero es que cambien esa configuración, que el CSV le ponen clic derecho, hacen un clic derecho, abrir con, y ustedes ponen elegir otra aplicación. Usan así, le ponen un bloc de notas, así bloc de notas o y le ponen usar siempre, tildan esto, usar siempre esta aplicación para abrir los archivos CSV y aceptar. Y de esta forma ya no lo abren directamente desde el Excel. Ahora, la verdad es que mirarlo así no entiendo nada. Yo necesito abrirlo con el Excel para... No lo abro automáticamente, pero ahora lo que hago es importar la información en un Excel. Entonces, lo que hago es, abro un nuevo archivo desde acá, desde la pestaña Datos, voy a obtener datos externos. Y ahí tengo distintas opciones. A mí la que me interesa es desde un archivo de texto. Y cuando abro así, me busca archivos TXT o archivos CSV. Tengo las dos opciones. Le doy archivo CSV, lo importo y me va a abrir este asistente para abrir el archivo. Le voy a dar que son archivos delimitados. Delimitados significa que tienen límites, las columnas, que son las comas, son delimitados. Que lo reconstruye. Claro, lo va a armar, lo va a pasar de texto a un archivo como para mostrarlo en una planilla de cálculo. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, en mi caso, fíjense que tiene una fila de títulos, entonces tengo que avisarle acá, mis datos tienen encabezados, porque tengo títulos en la tabla. Le doy siguiente. Y acá le tengo que explicar cómo están separados estos datos. En mi caso están separados por coma. Fíjate cómo automáticamente donde había una coma lo separó por columna. ¿Sí? Pero puede ser que el archivo CSV, aunque se llame CSV separado por coma, puede ser que esté separado por punto y coma. Bueno, en ese caso tengo que setearlo acá que están separados por punto y coma. En este caso, como no encuentra punto y coma, no separa por columna. ¿Sí? Y hasta puede ser que estén separados por espacios. Y entonces también tengo la opción de configurarlo para avisarle que está separado por espacio. Y esto me sirve para avisarte, tengan cuidado cuando los nombres de los títulos de las columnas tienen espacio. Yo no voy a mezclar las cosas, voy a poner separado por coma para terminar con este asistente y voy a pasar a siguiente. Y lo que voy a hacer ahora es importar todo. Voy a marcar desde la primera hasta la fila con aprieto Shift y marco hasta la última. Voy a marcar todo como texto. No como general, sino como texto ni como fecha. Y le doy finalizar. ¿Bien? Y cuando, esto le doy a aceptar. Y cuando me lo trae, fíjate que ahora sí está todo como texto y ahí sí me voy a tener que tomar el trabajo de lo que es número, pasarlo a número. Entonces voy a marcar esto y poner como, en realidad es desde... No quiero que me tome el título, desde la primera hasta la última. Hasta la última, bueno,
readecuar los formatos a lo que tenía antes. A lo que corresponde para que la computadora de vuelta entienda qué es número, qué es fecha, qué es texto, ¿sí? Ustedes tienen que prepararle toda la información. Y lo que les decía antes, cuidado cuando algún nombre de columna, sobre todo, o también nombre de archivo, tiene palabras separadas por espacios. Porque podría ser que el Excel te entienda que eso es una separación de columna y te mande una palabra para la otra columna. Entonces, siempre que tengan espacios, ustedes traten de poner un guión bajo. El guión bajo te ayuda para dejar todo eso como una unidad y evitarte el problema de los espacios en los nombres. Puede ser o nombre de columna, o nombre de archivo, o nombre de carpeta. Siempre Cuando yo le pongo el guión bajo, considera todo como si fuera una sola palabra, digamos. Como si fuera una sola palabra, y entonces te evitas el problema de que en algún caso te lo pueda terminar separando, ¿sí? Bien, esa es una cosa que tienen que tener en cuenta, más todo lo otro que habíamos hablado de las comas y punto y coma. ¿Cómo hacemos rápidamente si tengo punto para cambiar todo por coma, por ejemplo? Bueno, le doy control F o control, no, en este caso es control V larga, buscar. Si tu versión está en inglés, le das control F, o desde editar buscar, poner reemplazar, buscar todos los puntos y reemplazarlos por coma. Y reemplazas todo, que haga todos los cambios. Listo, hizo 16.000 cambios y cerrás. Y automáticamente lo que hizo fue cambiarte las comas por los puntos, ¿sí? Y una vez que tenés así, si es lo que vos querías hacer, ¿no? Puede ser que haya sido al revés, puede ser que haya sido otro tipo de cambio, pero es simple así, ¿sí? De hecho, podés hacer así mismo para cambiar los espacios por guión bajo. Podés buscar todos los espacios y cambiarlo por guión bajo y cambiar todo, y de esa forma no es que tenés que hacer algo manual uno por uno, ¿bien? Bueno, entonces esto es el archivo y ahora sí puedo analizar la información que tengo acá. Ahora, esto es cuando vos te encontrás con un archivo CSV. Lo podés abrir con un blog de texto o lo podés abrir con un Excel. Voy a cerrarlo ahora. Esto es lo que yo tenía acá. Simplemente lo había puesto control T para pasarlo a tabla. No sé si puse que estaba así. Y lo tengo como tabla, ¿sí? Es lo mismo que ustedes vieron antes. Ahora voy a cerrar esto porque... Guardar, voy a cerrar. No guardar. Y voy a cerrar. Bueno, listo. Vamos a cerrar esto también. Cerrar. Y esto ya lo cerramos. Así nos vamos liberando un poco de... Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a Name. Acá. Bien, tengo el archivo CSV con mis datos, con mis columnas. Lo primero que voy a tener que hacer es leerlo al archivo. Es leerlo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, Name funciona con nodos. El nodo es un dibujito. Es un dibujito que cumple alguna función, pero alguna función muy específica. Un nodo lo que hace es encapsularte una tarea, una operación unitaria, una operación muy simple. El nodo que te lea el archivo no va a hacer otra cosa más que leer el archivo. Y después, si yo quiero hacer algo con esa información que leyó el nodo, ese nodo se la va a tener que pasar a la información a otro nodo que haga otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo trabajar con los nodos. Ya estoy con mi archivo de precios de productos. Esto lo llamamos flujo de trabajo porque vamos a armar toda una línea, una secuencia de tareas donde vamos a trabajar con esa información. Entonces, sí. No sé si me querían preguntar algo. No, perdón. Yo dejé el micrófono abierto, perdón. Bien. Bueno, fíjense que esto lo voy a acercar así. Voy a dejar lo más grande posible mi área de trabajo, para trabajar más cómodo. Entonces, acá yo voy a encontrar en esta área que está en el vértice inferior izquierda todos los nodos que tengo disponibles. Estos son poquitos, ¿no? Estos son nombres de carpetas en realidad. Si yo lo abro tengo muchos que puedo elegir. Fíjate que tengo un montón. Yo necesito un lector de archivo. Y justo yo abrí esta carpeta, que es I/O. I/O es Input-Output, entrada-salida. ¿Esto, entrada-salida de qué? Entrada-salida de información. Así que si yo necesito leer, va a ser una entrada de información y seguramente el nodo que necesite va a estar dentro de este grupo de tareas, de I/O.
Y justo acá, fíjate que dentro de IO tengo read, leer, write, que es escribir. Y tengo otras cosas que ahora mismo no voy a usar. Entonces, justamente el que necesito está dentro de read, que es leer. Y fíjate que tengo un montón de nodos disponibles. Tengo un lector de archivos Excel, tengo un lector de archivos en general, que es el que finalmente voy a usar, pero tengo un lector de archivos CSV. Puedo usar algo muy específico o puedo usar el general, obviamente, y este me admite distintos formatos de archivos. Este es el que voy a hacer. ¿Y cómo lo llevo al área de trabajo? Arrastro. Lo llevo al área de trabajo y ahí me apareció. Entonces, este nodo, el lector de archivo, es el que se va a encargar de leer el archivo. Ahora, ¿cómo le digo qué archivo va a leer? Tiene que leer y lo tengo que configurar al nodo. Entonces ahí sí voy a hacer un clic derecho, configurar, o con F6 para hacerlo rápido, pero así lo podemos, con clic derecho todo el mundo lo puede ver. Bueno, aparece la nueva ventana que es para configurar el lector del archivo. Me pide si es un archivo o si son varios archivos en una carpeta. En mi caso es un archivo simple. Voy a navegar para encontrar el archivo que yo tengo. Vamos a hacerlo más rápido esto. Voy a copiar la dirección de acá y se lo voy a pegar directamente para hacerlo más rápido. Le pongo el link ahí. Acá ya me abrió la carpeta donde yo tengo el archivo y el primero que voy a usar es el de entrenamiento. El archivo, porque lo primero que quiero hacer es entrenar la inteligencia artificial. Entonces voy a usar el archivo que tiene la última columna con los precios, no los precios, sino las cantidades vendidas de los productos. Está como archivo de texto, no hay ningún problema, porque este lector de archivos admite, fíjate que admite distintos formatos, texto, CSV. Bien, le doy abrir. Bien, y automáticamente, aunque es un archivo con formato texto, fíjate que hizo lo mismo que yo hice en el Excel. Me lo importó, me separó las columnas de acuerdo a las comas que tenía el archivo. Esto a ver si lo puedo subir un poquito. No, no me deja. No me deja subir. Como que ustedes lo vean un poquito mejor. ¿Sí? Y en esto es una previsualización de cómo la computadora está viendo el archivo de texto que tenía ahí. Fíjate que acá mismo puedo configurarle el delimitador de columnas, puedo decirle que es una coma, puedo decirle que es un punto y coma, si fuera el caso, un espacio, si fuera ese caso. Bien. Le estoy avisando que la tabla tiene un encabezado, tiene una fila con títulos, esa tabla, entonces se lo tengo que tildar acá. Automáticamente lo detectó, pero si no lo hubiera detectado, yo lo puedo tildar para que me encuentre la fila de encabezados que va a quedar acá. Y en cada fila de encabezados, esto también, mira, fíjate cómo esta columna no la tenía la tabla, esta que aparece como row ID, no la tenía la tabla. Naim me la inventó a esa columna. ¿Qué hizo? Me creó una columna con clave primaria, ¿sí? Me la puso Naim. Esta va a ser la clave primaria, la forma como yo voy a identificar cada una de las filas y ninguna se va a repetir con otra, porque puede ser que el producto se repita, que el local se repita y cualquier otra cosa se repita. Entonces, dice Naim, yo le voy a crear esta. Ahora, si yo ya tuviera una clave primaria, le puedo poner acá que esto ya tiene un identificador de fila, le puedo tildar y me va a pedir que le muestre cuál es, ¿sí? Vamos a dejarlo así para simplificar. Pero otra cosa importante que tengo acá es que al lado del título me aparece una letrita. Y es porque Naim trató de adivinar qué tipo de datos había en esa columna. ¿Y cómo es eso? Bueno, si le doy un doble clic al título de la columna, fíjate, voy a cambiar la pestaña. Antes lo había hecho, quizá por la versión cambió la forma de hacerlo. Pero lo voy a hacer de esta forma. Si voy a cambio de pestaña acá, de Settings paso a Transformation, fíjate que automáticamente me hace una lista de todas las columnas que tengo y para cada columna me pone qué tipo de datos adivinó que hay en esa columna. Y es algo que yo puedo cambiar, pero a lo mejor lo hizo bien, vamos a ver.
identificador de, esto es, de ítem, de producto, el código del producto. ¿Qué tipo de dato es? String. String significa cadena. En programación a los textos les decimos cadenas. Y lo que se dio cuenta, Naim, es que estos eran textos, eran cadenas. Y por eso le puso la S. Es un tipo de dato de cadena, de texto, en esta columna. Y en esta columna de ítem, del peso del ítem, ¿qué tipo de dato es? Y Naim dijo, y esto tiene que ser un número. Un número double. Double significa decimal. Y le puso una D. ¿Adivinó bien? Sí, adivinó perfecto, porque la verdad es que los pesos son números decimales. Este punto lo que hace es separar decimales. Y esta columna, contenido de grasa, ¿qué tipo de dato es? Y adivinó que era otro texto, era string también. Y visibilidad del ítem, y que era un decimal, que era un double también, fíjate, y está perfecto, ¿sí? Hasta ahora le viene pegando, no se viene equivocando en ninguna. El tipo de ítem, y miró esto, dice, no, estos son todos textos, string, sí, perfecto. Y esto, MRP, que es el precio de lista, no, estos son decimales, seguro. Sí, también le pegó, eran decimales. Y el nombre del local, el identificador, sí, es texto, es un texto esto, es un código. Y a ver qué es esto. La fecha del año de fundación del local, y es un entero, ¿está bien? La I, fíjate, es un número entero, a diferencia del decimal. Sí, está perfecto, porque los años son números enteros, no pueden ser decimales. Y está bien también que no lo haya puesto como texto. Bien, entonces, así fue investigando, adivinando, aunque yo nunca le dije qué tipo de columna era, y aunque le pasé un archivo tipo texto, automáticamente identificó qué tipo de columna era. Es muy importante que esto quede bien hecho y que si se equivocó cuando identificó alguno de estos números, por ejemplo, si esta columna le hubiera puesto texto, entonces yo tengo que cambiársela y tengo que avisarle, no, mira, esto hay que cambiarlo, esto no es un texto. Si hubiera puesto string, por ejemplo, ¿sí? Las ventas del producto. No, mira, esto hay que corregirlo, no es string, es un texto. Perdón, no es un texto, es un decimal. Entonces lo podés corregir de esa forma, ¿sí? Bien, entonces, ya lo configuré, ya le dije qué archivo leer, me aseguré de que todas las columnas tuvieran el tipo de datos adecuado, lo cierro ahora. Hasta ahora no leyó nada, simplemente encontró el archivo, hizo una previsualización. Para que lo lea, ahí fíjense que aparece un simbolito acá, un simbolito como de advertencia, ¿no? Eso es una advertencia que les crea a ustedes y lo pueden ver acá abajo. En este panel que tiene acá, tienen todas las advertencias. Le dice, por favor, especifique un archivo. Vamos a ver, ¿por qué no encontró el archivo? Bueno, porque yo no le puse aceptar al final, por eso no lo podía ejecutar. Configuré todo y lo cerré sin darle a aceptar. Entonces, lo hacemos. Es el train, abrir, listo, abrí el archivo. Lo que me había faltado acá era darle OK, ¿sí? Bueno, encontró el archivo, todavía no lo leyó, tengo que darle clic derecho y ejecutar, ¿sí? Fíjense que antes no me aparecía por eso, pero ahora que leyó el archivo ya no aparece más el triangulito de advertencia, le doy clic derecho y ejecutar. Y lo que hizo ahora fue, me apareció la lucecita verde, significa que quedó todo bien, que pudo leer el archivo sin problemas. Entonces, ¿qué hizo este nodo? Leyó el archivo y guardó la información de ese archivo. Lo tiene ahí almacenado. Ahora a esa información se la tengo que pasar a otro nodo que haga algo con eso. Primero yo podría hacer un análisis de esos datos. Para hacer análisis puedo pedirle que le pase la información a nodos de gráficos. ¿Sí? Puedo hacer esto, por ejemplo, que le pase la información a un scatter plot. Un scatter es uno de dispersión. Es un gráfico como en Excel donde los puntitos representan los valores de las variables que yo le quiera mostrar. Y para pasarle la información de uno a otro, yo lo que hago es unir este triangulito con este. Y lo que hago ahí es pasarle la información al scatterplot. A este lo voy a tener que configurar con el clic derecho, lo configuro, o con F6, y una vez que ya le diga qué columnas quiero graficar, y lo configure, le puedo ejecutar y que me muestre el gráfico.
Como a mí no me queda tiempo, no lo voy a poder hacer, pero hay un montón de gráficos que ustedes, si quieren, pueden hacer. Fíjense que acá, dentro de vistas, del menú vistas, tienen distintos tipos de visualizaciones. Y en JavaScript tienen todos estos tipos de gráficos para hacer análisis. Un montón tienen histogramas, heatmap, barras, de gráfico de torta, bueno, un montón de cosas disponibles para hacer análisis de los datos. ¿Bien? Simplemente les quería mostrar que se podía hacer, pero no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo. Bueno, ¿qué me falta ahora? Bueno, yo lo que quiero hacer con esto es, ahora que hago un aprendizaje, que aprenda a partir de todos esos datos que yo tengo en las columnas. Entonces, le tengo que decir que quiero un aprendiz. Y tengo, mirad toda la cantidad de aprendizajes distintos que puedo usar. ¿Distintos qué? Distintos algoritmos. Desde los más simples, que son los lineales, hasta redes neuronales súper complejas, pueden usar con esto. Nosotros ahora vamos a usar algo lineal, muy parecido a lo que podríamos hacer en Excel. Pero hay algoritmos o modelos que ustedes pueden usar, tipos, como para que se den una idea, son tipos de fórmulas que pueden usar para que el algoritmo, para que la NIME aprenda la relación que hay entre uno y otro. Y pueden probar de predecir, por ejemplo, con algo lineal, que es de lo más simple. Entonces, quiero por ejemplo, ponerlo acá. Es el que va a aprender armando relaciones lineales entre las distintas variables. Es el más simple de todos. Y una vez que tenga esto, después puedo compararlo con otros modelos. Si yo quiero investigar cómo funcionan otros modelos, puedo hacer lo mismo que vamos a hacer ahora, pero usando otros tipos de aprendices, de modelos de entrenamiento. Bien, entonces, ¿cómo le paso ahora? Lo mismo como había hecho con el gráfico, le paso la información desde acá hasta acá. Cuando reciba esto, si yo le doy ejecutar, me aparece un mensaje de error. Dice que me falta, que encontró missing values. Y missing values es valores faltantes. ¿Qué le pasó a este modelo? Y que leyó la tabla y se encontró que en muchas celdas faltaban valores. Y eso es un gran problema para la computadora, porque no sabe qué hacer. No sabe qué querés hacer vos con una celda vacía. ¿Cómo querés tratar con eso? Entonces eso es algo que vamos a tener que resolver antes de poder hacer el entrenamiento. Así como tenemos que arreglar los datos, poner números donde había números o fechas donde había fechas, también tenés que pensar qué vas a hacer con los valores que te falten. Y que si vos tenés formularios donde la gente tenga que completar y poner campos opcionales, ojo, porque eso después tenés que pensar qué querés hacer. Si lo dejás, si vos lo ponés como campo opcional y la persona no lo completa, cuando vaya a la base de datos o vaya a la planilla, va a quedar como celda vacía. Así como está vacío, no lo va a poder usar la inteligencia artificial para hacer una predicción a toda la columna. Cuando encuentre espacios vacíos en una columna, no va a saber qué hacer con esa columna. Entonces, una de dos, o le vas a tener que decir, no, mira, con esta columna no hagas nada, no uses para predecir nada, o si decís, no, esta columna tiene información importante, voy a resolver las celdas que están vacías, a ver cómo las completo para que pueda usar la información valiosa que hay acá. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de pasarle la información acá, primero vamos a resolver el problema de los valores faltantes. Entonces, en inglés se llama missing values. Vamos a usar este. A ver, creo que sí, creo que es este. Missing values. Lo pusimos en el medio. Fíjate que si yo lo corro, lo puse en el medio, pero no está conectado. Lo voy a poner, por ahora lo voy a poner ahí. Y lo voy a configurar. Entonces vamos a configurar. Claro, porque no le pasamos ninguna información. Entonces, de acá tiene que entrar a missing values, ¿sí? Que es el que nos va a resolver el problema de los valores faltantes. Bien. A ver si era otro, me parece que es otro. Me parece que es este.
el que quiero usar. A veces cuando hay muchas opciones hay que ir probando. Bien, sí, era este lo voy a mostrar. Entonces vamos a, para simplificarlo y no tener que explicar más cosas diferentes, vamos a hacerlo esto que es el más simple. Entonces Missing Value es el que nos va a resolver el problema de los valores faltantes. Cuando lo configuramos, le tenemos que decir con las cadenas, los textos que te faltan, ¿qué querés hacer? Y tenés distintas opciones. Vos podés ponerle un valor fijo, por ejemplo, una palabra que signifique nada, o que sea faltante, por ejemplo, ¿sí? Eso es completar todos los espacios vacíos con esa palabra. Bueno, podría ser. Podría ser que quieras completarla con el valor más frecuente de la columna. El valor que más se repite en esa columna, ese valor ponelo cuando haya un espacio vacío. Esa es otra estrategia muy importante. Podría ser que la estrategia sea no, cada vez que vos tengas un espacio vacío, use el valor de la fila que sigue a continuación, el next value. O el valor que está antes, el previous value. O directamente elimina toda la fila. Cuando encuentres uno así vacío, elimina toda la fila. Entonces tenés distintas alternativas. ¿Cómo vas a resolverlo? A mí, para este trabajo voy a usar esto. El valor que con mayor frecuencia aparezca en la columna, usa ese y copialo en la celda que te quede vacía. Pero sabe que tenés muchas estrategias diferentes para resolver el problema cuando en una columna de texto te falte el valor. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés una columna de números decimales? ¿Qué querés hacer con esa? Y también tenés diferentes estrategias. Puedes usar un valor vacío, puedes decirle a esta celda vacía ponerle un 0, puede ser. Podés hacer una interpolación lineal, esto es muy sofisticado, está buenísima esta opción, ahora no la voy a usar, pero es una estrategia muy importante. Podés usar el valor máximo de la columna y ponerla donde está el valor donde está vacío, puedes usar el promedio, el min, puedes usar la mediana, que es cuando ordenás todos los números de menor a mayor, agarrás el que está en el medio, esa es la mediana. Puedes usar el valor mínimo, puedes usar una media móvil, un promedio móvil, ¿sí? Estos dos son muy sofisticados, en ciencia de datos los usamos muchos, tanto la interpolación lineal como la media móvil. En este caso voy a quedarme con la mediana y voy a decir, cada vez que en una columna donde haya decimales esté faltando un valor, usa la mediana de toda la columna y ponelo ahí, ¿sí? Y con los números enteros vamos a hacer lo mismo, vamos a usar la mediana. Y de esta forma le decimos cómo resolver el problema con los valores faltantes. Así que, en realidad, los datos que le pasemos al aprendiz, al modelo, que se va a entrenar, que va a aprender, no van a venir de acá, porque acá hay datos sucios, hay faltantes, sino que van a venir de acá, y por eso voy a conectar de acá hasta acá. ¿Sí? Y de esta forma, ahora sí lo voy a poner en el medio, un poquito más flojito. Bueno, ahí. Entonces, de esta forma yo voy trasladando la información, transfiriendo la información de un nodo a otro. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Marcelo, una sola preguntita. Sí. El tratamiento de los missing values Sí. es por tipo de datos, ¿verdad? O sea, Sí, todos los strings los trata de una manera y así todos los enteros. Ok, sí. Gracias. Pero si vos querés hacer algo más personalizado por columna, también Claro. tenés la opción. Ah, bien, en la configuración tenés también la opción, fíjate, configuración de columnas, y Listo. yo lo hice todo general para pero también tenés la opción de elegir qué vas a hacer columna por columna. Esa era la duda, gracias. Ahora, Marcelo, sí. Marcelo, una pregunta. ¿Cómo unís las flechitas, un nódulo con otro? Te paras acá, haces un clic en uno y lo estirás hacia el otro. Ahora, por ejemplo, que yo borro la conexión. Y borro la conexión. Me paro acá, hago clic en este triangulito y lo estiro hasta el otro triangulito. Y lo suelto ahí.
y de esa forma se arma la conexión. Bien, entonces tengo que pasarle de este a este. A este todavía no lo ejecuté, así que le voy a dar a ejecutar. Y apareció todo en verde, listo, me quedo tranquilo, no hay advertencia, no hay error, se procesó todo perfecto. Y ahora la tabla ya quedó con todos los valores faltantes resueltos. Esa tabla es la que le paso entonces al aprendiz. El aprendiz solamente recibe información de ahí. Bien, entonces ahora que ya dije qué tipo de aprendiz quería, que quería uno lineal, lo que hago es darle un clic derecho y no me acuerdo si lo configuré a este. Vamos a cancelar. Vamos a darle directamente. No, pero lo voy a dejar, por ahora lo voy a dejar sin configurar. Le voy a dar ejecutar. Ejecuta y aparece un triangulito de advertencia cuando ejecuta. ¿Cuál es? Y tengo que leer acá qué es lo que pasó. Fíjate que acá es una lista, pero estas se van agregando, es sumativa, no es que se van borrando las advertencias anteriores. Entonces va quedando toda la historia. El historial. El historial va quedando guardado en esta sección. Entonces, ¿qué pasó acá? Y pasó que encontró que esta columna tenía muchos valores diferentes y que iba a ser ignorada durante el entrenamiento. Y también esta, sí, siempre la misma columna iba a ser evaluada. Sí, el item identifier. Y que pasó que las siguientes columnas, acá el último mensaje, son redundantes y no contribuyen al modelo. Te avisa, esta columna, a ver, esta columna, y esta columna, y esta columna, ¿y qué te dice? ¿Qué te dice eso en realidad? Y que en realidad son columnas que no te sirven a vos para predecir el valor de la cantidad vendida, todas esas columnas. En el modelo realmente, el modelo encuentran que esas columnas tienen información que no resulta útil. Entonces, una cosa que podemos hacer es sacarlas a las columnas. Vamos a configurarlo al modelo para sacarle justamente esas columnas que nos está diciendo. Entonces, dice el contenido de grasa. La verdad que el contenido de grasa no contribuye a saber si se vende el producto o no, entonces lo sacamos. ¿Cuál otro? El tamaño del negocio, outlet size, lo marco de este lado y lo saco con la flechita para la izquierda. Y outlet location, creo, que dice acá, y lo saco. Bien, y una vez que lo hice, le doy OK. OK, vamos a ver, ¿sí? Bien, y lo vuelvo a ejecutar. A ver, ahora ejecuta con una advertencia que hay más columnas, que son el tipo de outlet, la visibilidad y el tipo de ítem. Vamos a configurarlo, entonces el outlet type, este lo sacamos. ¿Cuál otro era? Visibilidad del ítem, lo sacamos. Y el tipo de ítem, y lo sacamos. OK. OK. A ver, le damos a ejecutar. ¿Qué apareció ahora? Apareció que el año de establecimiento no contribuye a saber. ¿Y tiene sentido o no? Y sí, tiene sentido, porque la verdad si el local vende más un producto o menos, no tiene mucho que ver con el año que se fundó el local. Entonces lo configuro y entonces el outlet establishment year lo saco. OK. OK. A ver ahora, ejecuto. ¿Y qué dice? Me apareció el identificador de ítem. Ah, bueno, está bien, listo. Pero se ejecutó con verde. Está con advertencia, pero se ejecutó con verde. ¿Sí? Significa que se pudo hacer, pero te aviso que con esto puedes llegar a tener un problema. Bien. Bien. Ahora, ¿esto qué hizo? Lo que hizo fue aprender la relación que había entre todas las variables. Aprendió, se armó, mentalmente se entendió cómo era la fórmula que conectaba las variables, las columnas, con esa columna que a mí me interesaba, que era la cantidad vendida. Lo que tengo que decirle ahora es que esa fórmula se la pase a alguien que haga una predicción, a otro nodo, porque va a ser un nodo diferente. Entonces, vamos a poner
Vamos a poner un predictor ahora, lo ponemos acá. ¿Sí? Y el predictor va a recibir dos cosas. Por un lado va a recibir la fórmula, que va a salir de acá. Lo voy a alejar un poquito. ¿Sí? La fórmula la va a recibir del que aprendió, del modelo que aprendió. Pero el predictor, ¿qué necesita ahora? Necesita la tabla donde está faltando la columna, para poder poner ahí los números, porque ahora ya sabe la fórmula, se la pasó el aprendiz, y ahora él quiere completar la información que esté faltando en la columna, en ese archivo donde nosotros, que teníamos donde nos faltaba esa columna, porque ese es el trabajo que tiene este nodo. Entonces, ¿de dónde saco el archivo? Y no viene de este lado, porque de este lado está el archivo que se usó para entrenar con la columna con los datos. Entonces necesito leer el otro archivo y yo tendría que volver a hacer todo lo mismo con estos dos archivos, leer el archivo y completar de los valores faltantes, y una vez leer el otro archivo, ¿no? Completar de los valores faltantes, y una vez que tenga esa tabla limpia, pasársela como información a esto. Entonces, para no volver a hacer todo lo mismo y configurar todo, lo que puedo hacer es marcarlo, hacer un control C, marcarlo, un control C, me paro por acá y un control V. Y automáticamente me puso el lector de archivo, vamos a correr un poquito, el lector de archivo y el limpiador del archivo. Bien, ahora este sí lo tengo que configurar, porque yo quiero leer ahora el otro archivo, no el archivo de entrenamiento, sino que quiero leer el archivo de predicción. Entonces vamos a configurarlo, a buscarlo, y no quiero el de entrenamiento, quiero ahora este archivo de predicción que es al que le falta la columna. Así que vamos a abrirlo, ok, vamos a dejar todo esto como está, vamos a darle ok, a ejecutarlo, listo, me leyó el archivo de predicción. Este le vamos a pedir que arregle. Fíjate que en la configuración, como copié la anterior, me dejó todo lo mismo que yo le había puesto la anterior. Entonces, esto acá había quedado con promedio. Esto vamos a cambiarlo a mediana, no con promedio. Esto lo mismo, vamos a cambiarlo a mediana. Ok. Como yo le cambié la configuración, tengo que ejecutarlo de nuevo, y todo lo que sigue después tengo que volver a ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, listo, este quedó configurado con mediana y mediana. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ejecutarlo. Y ahora ya tengo la tabla, entonces, del archivo CSV, pero de predicción, lista, limpia, con todos los valores completos, y esta información es la que yo le quiero pasar ahora al predictor. Entonces, ¿se entendió? Viene la fórmula del aprendiz, del que aprendió con el entrenamiento, y los datos vienen de la tabla nueva, que es la de donde falta la columna de predicción, la de cantidad de artículos vendidos. Bien, y una vez que tenga esto con el archivo predictor, a esto se lo tengo que pasar a alguien que me escriba, que me guarde un archivo. Entonces tengo que ponerle un escritor de archivo. ¿Bien? En inglés es write. ¿Qué archivo? Y puede ser que les pida que me lo escriba en CSV. Vamos a escribirlo en Excel directamente para hacerlo más fácil. El Excel entonces va a tomar los datos del archivo predictor. Vamos a ejecutarlo, que todavía no lo ejecutamos. Ejecutamos. Ahora acá completó esa tabla con la columna que estaba faltando. Acá ya aparece una advertencia en rojo. ¿Y qué es? Que no especificamos ningún archivo. Hay que configurarlo, hay que decirle en qué carpeta queremos que lo guarde. Entonces vamos a configurarlo y a decirle, mira, guardalo. Creo que quedó. Ah, no. De vuelta voy a copiarle la ruta. Guardarlo en esta carpeta, así tenemos todo ahí mismo. Bien, y el nombre va a ser, vamos a ponerle acá, predicción. Predicción. Bien, guardar. Bien, ¿listo? Entonces le damos OK. Y ahora ya salió del rojo, ahora quedó en amarillo. Bien, vamos a ejecutarlo.
¿Y qué me habrá hecho este? Y me habrá guardado seguramente en la carpeta que yo le dije un archivo nuevo, a ver si por fecha de modificación, predicción. Esto está grabado el 25 a las 20:02. Es justamente el archivo que se creó ahora. Y cuando yo lo abra, este archivo, fíjate, me va a mostrar todas las columnas. A ver. Vamos a poner como tabla. Control T. Todas las columnas que tenía el archivo y la columna que estaba faltando me la completó automáticamente. De acuerdo a lo que había aprendido de la otra tabla, lo que hizo fue anotarme acá todos los valores que predijo. Fíjate cuántos decimales. ¿Sí? Yo esto lo puedo configurar para que me ponga con menos decimales o directamente lo cambio desde el Excel. Pero ¿qué logramos desde acá? Bueno, agarrar un modelo, entrenarlo con datos, luego crear otra tabla sin los datos que yo quería predecir o con los datos con los que me voy encontrando cotidianamente para aplicarle la predicción y pedirle al modelo entrenado que me haga una predicción nueva. Entonces, de esta manera, nosotros lo que hicimos fue, a través de un flujo de información, usando NAIM, lograr finalmente crear una inteligencia artificial que se entrena con este modelo y que luego puede predecir con esto. En el medio hubo que preprocesar los datos, hubo que acomodarlos, ajustarlos, arreglarlos para que el sistema entendiera qué tenía que hacer. ¿Bien? Configuramos a través de estos dos nodos qué columnas tenía que agarrar y cuál tenía que predecir y finalmente lo escribimos en un archivo Excel en nuestra carpeta, en nuestro disco duro. Fíjate, todo lo que hicimos de manera muy simple, no programamos nada, simplemente elegimos los nodos, los trasladamos, los conectamos, mostrándole de dónde tenía que pasar la información a qué nodo, y los configuramos para decirle, tomá de esta columna, escribí en este archivo, lee desde este archivo. ¿Bien? Pero entonces, algunos conceptos básicos. Primero, necesitamos datos. Y datos que incluyan lo que yo quiero predecir. Con esos datos, yo tengo que entrenar la inteligencia artificial. Una vez que esté entrenado, ya esos datos no los necesito más, los puedo tirar, los puedo borrar si quiero, porque el modelo ya se aprendió una fórmula. ¿Bien? Y eso es lo que tengo que guardar, el modelo con esa fórmula. Este es el archivo, ya no me importa más este archivo train. Ahora lo que ¿Qué pasa con los sesgos? Es este archivo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con los sesgos? ¿Con los? Con los sesgos. Y bueno, o sea, esa es toda una clase aparte. Otro tema. Ese es otro tema aparte, con los sesgos de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahí tiene que intervenir mucho el humano, cómo etiqueta los datos, ¿sí? Y qué datos les da para que entrenar a la inteligencia artificial, pero es todo un tema. Pero cuando claro, es toda otra clase aparte, ¿sí? Pero ustedes sepan que la inteligencia artificial va a aprender lo que ustedes le den. Si ustedes le dan datos malos, el modelo suyo va a ser malo, porque se entrenó con datos malos. Una criatura, yo le puedo dar literatura basura. ¿Qué va a aprender? Basura. ¿Sí? O le puedo dar buena literatura. ¿Qué va a aprender? Buena literatura. Lo mismo acá. Le doy datos malos, sucios, sesgados. ¿Sesgados qué significa? Y que tienen ya una tendencia previa de parte mía. Yo elegí de cierta forma los datos. ¿Sí? Lo más típico es sesgar por raza o sesgar por género. Entonces, si por ejemplo, yo puedo darle, pero puedo ser sesgado por otro tipo de información, ¿sí? Sesgado por barrio, sesgado por tipo de domicilio, sesgado por calle, por calle. Entonces, de acuerdo a los datos que yo le dé, es lo que va a aprender. Yo después no me puedo quejar y decir, pero al final me predice todo mal. Y bueno, presta atención a qué datos le diste vos cuando se entrenó la inteligencia artificial, ¿sí? Pero bueno, los casos más típicos que salen en las noticias son o por género o por sexo. Y es porque a la computadora se le dio mucha información sobre distintas razas, por ejemplo, y se las etiquetó. Pero los datos fueron
elegidos de cierta forma y se le dijo, mira, te estoy mostrando 1000 casos donde personas negras fueron a la cárcel y te estoy mostrando 20 casos donde personas blancas fueron a la cárcel. Y cuando la inteligencia artificial tenga que predecir algo, ¿qué va a predecir? Y que hay más probabilidad de que vaya un negro a la cárcel o de que cometa un crimen que lo haga un blanco. ¿Pero por qué hizo así? Y porque al principio yo le di esos datos sucios, elegí mal los datos. Lo mismo con los géneros. Si yo le doy 20 o 100 datos donde los gerentes son hombres y 20 datos donde los gerentes son mujeres, ¿y qué va a aprender? Y que hay más probabilidad de que los hombres sean gerentes que sean las mujeres. Entonces, es un tema sobre cómo elijo, selecciono, filtro y armo la distribución de los datos que yo le voy a dar para entrenar, ¿no? Pero en todo ese tema no nos metimos, simplemente les di este pequeño pantallazo. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Fue más operativo, más de cómo armarlo. Yo quería que ustedes aprendan a armar un flujo de trabajo que incluyera un nodo para análisis con ese gráfico de Scatterplot o otro que a ustedes les guste, porque ustedes con eso pueden visualizar la información, pero también todo un flujo de trabajo de predicción. Y así como nosotros anticipamos que esto iba a ser un número, porque yo quería predecir una cantidad, específicamente la cantidad de producto vendido en determinada sucursal, esta misma predicción podía ser, en vez de predecir una cantidad, podía ser predecir una clase. Predecir una clase significa predecir una etiqueta. ¿Va a ser masculino o va a ser femenino? ¿Se va a ir o se va a quedar? Ese tipo de etiquetas también los puede hacer, solo que no se llama una regresión, en ese caso se llama una clasificación, y yo acá los tengo que buscar como una, en inglés, entonces busco un nodo de clasificación, como aprendiz y como predictor. Tenés el aprendiz y el predictor, el aprendiz y el predictor. Siempre son el aprendiz, acá, el aprendiz y el predictor con distintos modelos. Un modelo es un conjunto de ecuaciones. Algunas ecuaciones pueden servir mejor que otras para el tipo de problema que vos quieras predecir. Bien. Bueno, me pasé como 20 minutos. Marcelo, 20 clases tuvimos. Increíble, increíble. Una Fuimos pregunta. a las chapas, ¿no? Pero espero que se haya entendido. Se reentendió. Una preguntita nada más. ¿Hay algún límite que vos sepas de cantidad de datos que soporta la versión free? No. Okay. No, límites debe haber algún límite, pero no sé esta versión free hasta cuándo, si te pone hasta cuándo te acepta. Yo en principio creo que para los datos que usamos en general nosotros no vamos a tener ningún problema con los límites, ¿no? En una planilla Excel podés hasta 1 millón de filas. Sí, en este caso no sé cuánto te puede aceptar, no lo sé. Bueno, gracias Marcelo, es muy buena tu clase. Un aplauso digital para Marcelo. Voy a dejar de compartir, a ver si Bueno, me alegro que les haya gustado. Espero que se ensucien las manos con esto, ¿sí? Que prueben, que jueguen, no se pongan mal si les aparecen esas advertencias, el circulito rojo, eso siempre les va a aparecer, ¿sí? Entonces, ahí empieza todo, cómo lo resuelvo, qué es lo que tengo que arreglar, lean los mensajes de advertencia, pero no se desanimen si no funciona, no aparece todo verde desde el principio, Así que... Felices fiestas, Marcelo. Felices fiestas. La verdad que fue un placer. Que estén muy bien. Me alegro mucho. Gracias, Marcelo, por tu entrega. Que les vaya muy bien. ¿Sí? Les mando un abrazo muy grande. A ver si nos podemos sacar una foto. Sí, una foto. No sé cómo hacer para que se muestren más. ¿Una captura de pantalla? Sí, pero yo quería que aparezcan, porque ahí no aparecen muchas fotitos. A lo mejor si habilitan la cámara, por ahí podemos salir más en la fotito. Habiliten así, peguen un poquito. Más esto. Bien, ¿listo? ¿Sacamos la fotito? ¿Sí? Bueno. Pasala bien. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias. Un placer conocerlos. Muchas gracias. Gracias por todo. Espero volver a encontrarte en alguna clase. Bueno, sí, ojalá.
Nos vemos pronto. Gracias. Ojalá. Hay que pedirnos las encuestas, chicos. Bueno, sí, completen la encuesta. Eso, completen la encuesta. Gracias. La encuesta es para mí, yo no la distribuyo a otro. Así que escríbanme como si yo solo la leyera, porque la verdad es que me la guardo yo nomás a esos datos, ¿sí? Así que, y es anónima, así que escriban tranquilos ahí, no hay ningún problema. No les voy a ir a reclamar lo que me pusieron, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao, Marcelo, muchísimas gracias. Chao.